¿Cómo están? Bienvenidos a Estado de la Nación. Hoy vamos a platicar de un tema que normalmente no abordamos acá en este programa, y es la coyuntura, pero la coyuntura internacional, que representa grandes retos y cosas muy interesantes. Guatemala no se puede abstraer de esto y creo que primero tenemos que hacer una interpretación de qué es lo que está pasando en un mundo que se ve bastante convulso. Así es que para platicar acerca de esto, tenemos a los distinguidos profesores y analistas Roberto Wagner y Olaf Tyrmand. Siempre cuesta, Siempre cuesta. No te preocupes. Así es que iniciamos esta plática y este análisis con esto. Bueno, estamos a pocos días en que llegue Trump a la presidencia de los Estados Unidos, y obviamente eso va a tener características muy especiales para el mundo y particularmente para Latinoamérica. De hecho, ya se está viendo. Trump mantiene una amistad bastante cercana, por lo visto, con Nayib Bukele y sobre todo con Milei en Argentina, lo cual es interesante porque a pesar de que enarbolan ciertas banderas que parecieran afines, no son tan afines entre ellos. ¿Qué se puede decir de esto? Bueno, son afines en el sentido que Javier Milei dice que Trump es el líder del mundo libre, y en ese sentido se busca una alianza ahí que también tiene sus motivos más pragmáticos. Javier Milei, por ejemplo, ya estaba hablando de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y si tienen algo que ofrecer a cambio a los estadounidenses, y algo podría ayudar un régimen, una administración como el de Milei. En ese sentido, Trump sí tiene cosas en común, que es más el tema de la batalla cultural. Obviamente todo lo que era el gobierno, que llegó tal vez a niveles de ridículos de estilo woke, ¿no? Donde el raza era muy importante, la etnia era muy importante, mucho más importante que, por ejemplo, el mérito. Y creo que estas elecciones en Estados Unidos muestran que hay una población que antes era silenciosa, una mayoría silenciosa, que ahora dijo, ya no queremos más esto ha pasado a un extremo que nosotros no queremos. Y creo que Trump, con la experiencia que lleva de su administración anterior, y además sabiendo cómo funciona la administración y a quién puede colocar, no como la vez pasada cuando tuvo que hacer un montón de rotaciones y cambios en el primer año de su gobierno. Esta vez va a ir preparado y creo que va a hacer cambios profundos en el gobierno de Estados Unidos. De la forma que sea, pareciera que así como Milei, que entra al gobierno en Argentina y el día número 1 empiezan los cambios, empieza la actividad, empieza a hacer cosas. Pareciera que Trump va exactamente de la misma manera en Estados Unidos y el mundo, ¿no? Sí, yo diría que algo que tienen en común, estoy de acuerdo con Olaf, pero también es que son tres, realmente, los tres vienen de lo que, no de la costumbre, o como bien en las palabras de Javier Milei, de la casta política, ¿no? Y rompen precisamente con eso. Un Nayib Bukele que rompe con la tradición del FMLN y Arena en El Salvador. Milei rompe con la tradición del peronismo, en un momento dado lo que fue la derecha también argentina de Mauricio Macri. Y Trump, que digamos, y que esta elección demuestra precisamente que, digamos, no solo la forma en la que gana, de una forma aplastante, pero sus nominados son personas que no son, digamos, la gran mayoría no son del establishment político de Washington DC, sino que son personas leales a él. Y yo me atrevería a decir, José Gordo, que no sé si hay que esperar hasta el 20 de enero. Yo creo que ya se están, digamos, ya hay, debido a la expectativa que hay por que llegue Trump, yo creo que ya se están tomando ciertas acciones, o ya muchos están reaccionando en sus políticas públicas, algunas políticas domésticas, pero también en algunos temas de política exterior, digamos, ya preparándose para, digamos, cuando precisamente llegue Trump, y no decir que no nos agarre con las manos arriba. Trump va a ver a Latinoamérica. Tiene tres problemas muy notorios en Latinoamérica, obviamente: Venezuela, Cuba y Nicaragua. Tiene tres de esos problemas grandes. La vez pasada no les puso demasiada atención. ¿Esta vez les irá a poner atención?
no sé qué tantos poderes tiene para atender el tema de Venezuela, por ejemplo, o de Nicaragua. Realmente no hay muchas herramientas en su caja de herramientas para resolver ese tipo de temas. Pero lo que sí veo es que está nombrando justamente personas que conocen muy bien la realidad centroamericana y latinoamericana. Pensemos en alguien como Rubio, que conoce obviamente muy bien no solo cómo funciona el Departamento de Estado, donde realmente ha empeñado ciertas funciones que le han acercado a la política exterior, pero también una persona con un origen obviamente latinoamericano. Y eso obviamente es algo que buscaría Trump, y no es que Trump directamente va a tener el tema latinoamericano, pero sí es importante a quien nombra y que va a nombrar a aquellos que quieren cambiar cosas de la política exterior de Estados Unidos en esta región del mundo. Entonces creo que ahí es importante ver no tanto qué dice Trump de Latinoamérica. Recordemos que en campaña hasta confundió El Salvador con Venezuela, que luego quedó medio que realmente quería decir, pero era muy obvio que estaba hablando de Bukele, y posteriormente creo que fue corregido por su hijo. Claro. Su hijo tiene una excelente relación con Nayib Bukele, pero ahí ves que es un tema que probablemente le va a dejar a ciertas personas. Uno es Richard Grenell, que conoce muy bien de cerca a Ucrania, pero también curiosamente el caso de Guatemala lo conoce muy de cerca, y son personas de confianza leales a Trump, no solo ahorita sino antes, que van a manejar la política exterior de Estados Unidos. El mundo también le presenta muchos retos a alguien que va a tratar, porque evidentemente su gran compromiso es revertir dentro de Estados Unidos, pero revertir en el mundo el avance de determinada visión progresista, si le podemos llamar así, como ellos se autodenominan, en el mundo, y que ha creado descalabros sinceramente grandes. Pero tiene problemas como el de Ucrania, tiene problemas como el de Siria e Irán, y por supuesto, bueno, lo del asunto del Medio Oriente, lo del asunto de Israel parece estar casi solventado, pero ¿cómo se ve ese panorama para él? Es complicado, pero de acuerdo a Marco Rubio tiene una gran experiencia, ha sido miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, también conoce muchos temas, también democracia, derechos humanos, género, es un miembro de rango en términos de antigüedad en lo que son todos los temas que se han tratado sobre, digamos, temas de mujeres y demás. Pero, más allá de América Latina, lo cambiante que es el mundo. Yo creo que, por ejemplo, lo que acaba de pasar con Siria, que fue una sorpresa, o sea, esto no es, o sea, la forma tan rápida en la que se viene abajo no es Bashar al-Assad, es el régimen del partido Baas y de la familia al-Assad como tal, y todo lo que se construyó en una Siria que en un momento dado era de los grandes enemigos de Israel, y después pasa a ser un aliado también en su momento de la Unión Soviética, después de Rusia, pero que ahora con este desboronamiento hay vacíos de poder, que esos vacíos de poder lamentablemente se llenan en esta parte del mundo con mucha violencia. Pero hay un gran vacío de poder también en el mundo, ya no hay líderes, no hay grandes líderes en la Unión Europea. Digamos, Emmanuel Macron no es un gran líder de la Unión Europea, y están estos conflictos. Entonces hay un Trump que salió de su primer gestión de gobierno como el presidente que no declaró guerras y que quiere venir y resolver conflictos. Entonces, y que lo menciona en un momento dado, en 48 horas vamos a resolver el conflicto Rusia-Ucrania. Es fácil decir, ¿qué tanto hacerlo? Pero ahora se viene Siria. Rusia retira su presencia militar de Siria. Esto también Israel empieza a atacar porque no sabemos qué tipos de armas existen en Siria. Recordemos que ese fue un fenómeno que marcó mucho la situación actual del mundo cuando estaba Barack Obama, estamos hablando del 2012, 2013, que en un momento todavía me dice, si se utilizan armas de destrucción masivas es la línea roja, que digamos si se utilizan nosotros vamos a intervenir. Y unas semanas después hay un ataque de armas químicas y no pasa nada. Eso viene y lo lee todo el mundo y eso nuevamente
da incentivos para guerras convencionales. ¿Cómo se resuelven todos estos temas y la asociación que tienen todos estos temas? Pues sí es una cuestión que en estas semanas va a ser complicada, pero definitivamente, digamos, el 20 de enero no va a recibir, a pesar de que ganó las elecciones de una forma muy holgada, de una forma muy abrumadora, pero no va a ser fácil, independientemente de los nombramientos, la lealtad que tiene, sí nos vamos a topar con una serie de problemas a nivel internacional, y también va a ser interesante porque es la gran paradoja del poder estadounidense. ¿Lo hacemos solos o quiénes son nuestros grandes aliados que pueden venir y colaborar con nosotros en estos diferentes conflictos a nivel internacional? No se puede abandonar el tema necesariamente de Taiwán, porque pareciera un conflicto, un foco muy, muy peligroso en ciernes. China volvió a hacer ejercicios navales muy, muy cerca de las costas de Taiwán. Prácticamente los ha rodeado. ¿Cómo se ve ese gran reto para Trump con China en toda la medida? Porque es un asunto económico, es un asunto militar, es un asunto político. Sí, yo creo que lo interesante aquí son tres conflictos, ¿no? Geopolíticos que se están dando. Y en los tres, los Estados Unidos es probablemente el principal financista de la resistencia de Taiwán, de Ucrania e Israel. En parte por Israel, por el gran lobby israelí en Estados Unidos. Pero entonces es interesante porque se dice, y estoy de acuerdo con este análisis, que no se puede hacer las tres batallas a la vez. Simplemente los recursos de un país como Estados Unidos no da. Y además Trump se ha quejado en muchas ocasiones del complejo militar industrial, ¿no? Industrial militar. Entonces, en ese sentido, si no se puede jugar en el juego de ajedrez los tres batallas a la vez, se tiene que ceder una. Y creo que es bastante obvio que Trump está apostando de dejar el conflicto de Ucrania detrás y quiere retirar el fondeo, el financiamiento ahí. Y ahí viene lo interesante, porque al momento de retirar el financiamiento de Zelensky no tiene ni una pata para poder mantenerse de pie, y entonces va a ser forzado de negociar justamente con los rusos sobre este mismo conflicto. Y ese conflicto es un conflicto muy complicado, porque sí, han habido ofensivas, han habido represiones por parte de Rusia a Ucrania, más la ofensa militar que todos ya conocemos. Pero también es cierto que han habido leyes como, por ejemplo, la represión del idioma ruso en comunidades, en ciudades ucranianas, que son temas que nosotros no vemos en la tele, pero sí son importantes cuando tenemos los pies ahí en la tierra. Entonces yo creo que uno de los tres conflictos va a ceder Trump. Creo que es el conflicto de Ucrania, va a retirar el fondeo, el financiamiento, y se va a enfocar en los conflictos Israel-Palestina y China-Taiwán, que para él estratégicamente son más importantes. Bien, vamos a hacer una pausa, nuestra primera pausa, pero volvemos en unos instantes con nuestros invitados. Porque queremos consentirte, este fin de semana te traemos el especial El Aire de Navidad, con las mejores películas para que las puedas disfrutar en familia. Es tiempo de estar contentos, fa la 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 la. Empezamos el sábado con Justo a Tiempo para Navidad, a las 5 de la tarde. ¿Alguna vez te dije que eres uno de los mejores hombres que conocí? A las 7 de la noche, Un Milagro en Nochebuena. Ella quiere escribir la historia de un milagro real de Navidad. Tú eres ese milagro. A las 9 de la noche, Navidad por y para siempre. Carol estará muy feliz de ayudarte. No lo sé, creo que la magia de la familia para encontrar regalos se lleva en la sangre. Y el domingo, El Milagro Navideño, a las 7 de la noche. Es mucho más. Esto es un milagro de Navidad. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal en Navidad. Campana sobre campana y sobre campana una. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen.
pareciera que este análisis internacional gira mucho en torno a la presidencia de Trump, que es el 20 de enero, pero es que está bastante obvio que eso es lo que, digamos, la guinda de del pastel en este momento. Bien, cuando vemos esto, es que Trump también tiene un lío interno bastante grande. Tiene un problema grande cuando vemos cómo está la educación en Estados Unidos, cómo están las universidades en los Estados Unidos, el avance de toda esta cultura que ha estado destruyendo y minando desde dentro a Estados Unidos. ¿Qué se podría esperar que vaya a ser hacia lo interno? Bueno, en ese sentido, teniendo control de lo que es, digamos, el Senado, teniendo control de la Casa de Representantes, teniendo muchos gobernadores republicanos, uno pensaría, digamos, yo lo he dicho en otros programas, que es muy parecido a algo que aquí solíamos tener en Guatemala, que decíamos una aplanadora, ¿no? Digamos, tenés la gran mayoría del Congreso, entonces todo va pasando y como que hay un cheque en blanco, pero nuevamente no es así de fácil, o sea, digamos, quiera que no, muchos de los políticos, muchos de los senadores electos, muchos congresistas, son personas que sí, digamos, van más, son más protocolarios, sí piensan mucho en las formas, que es algo que Trump a veces dice, vean, vamos rompiendo con estas cuestiones, vayamos disminuyendo lo que es el deep state, ¿no? El gran estado federal, pero nuevamente al mismo tiempo no puede hacer eso de una forma tan rápida, o como que sería nuevamente un Javier Milei con sus políticas del serrucho eléctrico, ¿no? De la motosierra. Sí tiene que venir y retomar una serie de elementos que al final del día Trump gana principalmente por el tema económico. Pero también hay una cuestión también de valores en donde definitivamente el Partido Demócrata, como bien dijo Olaf, se fue, digamos, a un progresismo demasiado extremo, una izquierda demasiado extrema, en donde los debates existenciales universitarios en Estados Unidos es definir qué es una mujer. O sea, y entonces, ¿qué pasó con otra serie de cuestiones? Las cuestiones de seguridad, digamos, en las grandes ciudades, las cuestiones, nuevamente, las mejores universidades en el mundo siempre solían ser las estadounidenses, eso está cambiando, y muchas veces a nivel posgrado Estados Unidos era un gran campeón en venir y, digamos, hacer ese éxodo de cerebros de otros países del mundo que llegaban a hacer sus posgrados a Estados Unidos. Ahora muchos de esos cerebros están regresando a sus países de origen porque tienen otros incentivos y porque de repente encuentran un ambiente, digamos, en donde este tipo de debates culturales y demás no se dan. Entonces ese, digamos, nuevamente va a ser un gran reto y hay una cuestión muy importante ahí, es que después tenés elecciones de medio término. Y esas elecciones de medio término son un termómetro, son un primer juicio a cómo te fueron tus primeros 2 años. Entonces sí va a ser un reto muy grande, no solo con los retos que tiene fuera, pero va a ser un reto muy grande principalmente, digamos, con qué va a pasar con una oposición, hasta qué punto el Partido Demócrata, que está fraccionado, se siguen echando la culpa del fracaso de las elecciones, pero que se puede reconstruir en un momento dado y que si surgen nuevas figuras y que digamos y que van a estar muy al tanto de cualquier error que cometa el Partido Republicano y el gobierno de Donald Trump. Entonces eso también están muy conscientes. ¿Cómo voy a resolver el tema económico? Digamos, bajar la inflación. Es un tema también particular cuando dice voy a subir aranceles. Hay una contradicción ahí. Pero nuevamente también cómo voy a reconstruir, digamos, cierto tejido social y ciertos elementos culturales que en su momento hicieron grande a Estados Unidos, y si ese es su lema, de hacer grande a Estados Unidos otra vez, retomar ese lema y ahora tener un equipo de personas muy leales a él, en 2 años no se puede hacer, pero la cuestión será si logra marcar un rumbo en una dirección correcta para lograr esto. La economía de los Estados Unidos es clave en todo esto, porque puede haber mucha regresión en muchos aspectos, pero si el norteamericano nota que la inflación y que muchos de estos factores económicos, el desempleo, que allá se mide muy bien ese tema, no está dando resultado, muy Trump podrá ser, pero la situación le va a ir mal. ¿Qué papel juega en todo este ajedrez Vivek y Musk?
pues un papel protagonista, ¿no? Protagonista. Es decir, lo que queda por ver es qué tanto poder van a tener para hacer verdaderos cambios. Recordemos que en Argentina Milei recibió durante un año básicamente una carta blanca al Congreso para hacer reformas en las regulaciones existentes económicas, no en derecho penal, pero en todo lo que es regulación de comercio económico. Él puede hacer lo que le da la gana. Ese poder no lo tiene Trump. Y de hecho, a este excelente análisis iba a agregar que el principal enemigo de Trump es el Partido Republicano, pero el viejo Partido Republicano. Claro. Y todavía tiene mucho poder. El establishment, exactamente. Y ese es el establishment que va a estar en el Senado. Entonces, ¿cómo vas a lidiar con un Partido Republicano que no quiere que Trump tenga éxito? Y que además, por su edad, por su perfil, va a llegar a la irrelevancia, pero hasta que hemos llegado a este momento van a tener un impacto. Entonces, Vivek Ramaswamy es alguien nuevo, alguien fresco, que quiere hacer cambios, pero la gran pregunta es qué tanto cambios pueden hacer en este panorama. Bueno, son muchas las cosas. Pasémonos a Europa. El viejo continente viene en serios problemas desde hace mucho tiempo. Problemas económicos, pero también problemas de migración muy profundos, de cambios culturales que eran impensables hace un tiempo. Y si bien ya lo adelantó Roberto, sin líderes, sin liderazgo en ese sentido y con profundas oposiciones. Y sin embargo, pareciera que los partidos de derecha están ganando muchas elecciones allá. ¿Qué se ve para Europa? Bueno, a ver, muchos ganan precisamente por ese divorcio y hay un fracaso en lo que es el sistema liberal internacional y las organizaciones internacionales. O sea, muchas veces pensamos en Naciones Unidas y demás, o sea, ¿quién extrañó a Naciones Unidas durante la pandemia, no? O sea, no hicieron nada y el mundo no se acabó. El sistema COVAX de vacunas fue un fracaso, era primero para los países más ricos y los pobres a ver cómo le hacen ganas. Pero la Unión Europea, digamos, tiene que evolucionar, tiene que regresar nuevamente digamos, Bruselas se convirtió en esa torre de marfil, en donde desde arriba ves los problemas de abajo y sin ensuciarte las manos tomas decisiones y todo, desde una oficina muy cómoda y todo, y por eso es que surgen partidos que sí pueden ser algunos, les dicen, ahora son de extrema derecha, algunos que puedan ser de extrema izquierda, pero que tienen un sentimiento antieuropeo que yo no creo que sea tanto decir, vamos a romper con todo y empezar de cero, sino que es más bien regresemos a qué es lo que quiere la gente, qué es lo que quiere el ciudadano de a pie. Fue un fracaso las fronteras abiertas en Europa, ha sido un gran fracaso. La forma en la que eso se ha manejado, porque ha generado diásporas migratorias que generan, digamos, ciertos grupos migrantes que no se logran integrar a la sociedad, no hay un trabajo detrás de eso, pero Dios guarde decir algo malo de estos grupos, o si un migrante o alguna persona de ascendencia de un país africano o del Medio Oriente comete un crimen, apuñala a una persona en Europa, no podemos decir que era de otro país porque es racista, ¿no? Y entonces el crimen es el secundario. Aquí la cuestión es no ofender a nadie, porque madre mía, ofender a alguien es lo peor que puede pasar. Y la vida de la otra persona, ¿qué importa? Entonces, yo creo que la victoria de Trump, pero la victoria de otros, digamos, también lo que hemos visto en algunos países de Europa, creo que nuevamente es algo que va a despertar en otros movimientos, pero yo creo que más bien son movimientos políticos de abajo para arriba, o sea, como solían ser. Partidos de barrio, digamos, algo parecido a lo que son los comités cívicos en Guatemala, pero que de ahí van saliendo y dicen tenemos que rescatar ciertas bases que se han perdido. Y después también recordar una cuestión, lo hablábamos en el conflicto, digamos, también con Ucrania, la Comisión Europea todavía considera como un imperativo el dejar de depender de los combustibles del gas y el petróleo ruso. Y ha tenido toda una estrategia que se ha ido moviendo por eso, digamos, de extenderse, Ucrania, después Georgia, Azerbaiyán, Armenia, salimos al Mar Caspio, ahí tenemos a Kazajistán y ahí puede ser una ruta, pero los rusos ¿cómo reaccionan a eso? Dicen, vean, es mi existencia económica la que está en juego también. Y entonces, quiera que no, al final del día, con mucha diplomacia, con ese refinamiento europeo, pero la política exterior y de seguridad común europea tiene un carácter imperialista.
Y eso de repente, como que Dios guarde decirlo. Y es un problema cuando tenés ese carácter imperialista, pero no tenés los verdaderos líderes como para manejar eso. Y entonces cuando tenés conflictos, vienen y dicen, qué terror, ¿qué hacemos? Y voltean a ver a Estados Unidos. ¿Qué pasó con la libertad de expresión en Europa? Pues o sea, hemos visto cosas asombrosas, sobre todo en Inglaterra. Es una cosa. O sea, capturan a cualquier persona por decir cualquier cosa. En redes sociales. En redes sociales, en contra de lo establecido. ¿Qué pasó con Europa? Pues un camino que lleva años, sino décadas, porque es básicamente lo que dijimos aquí, como el ofender o posiblemente ofender a alguien o a un grupo, usualmente no es una persona, es un colectivo, ya suficiente razón para callar a alguien. Y esa idea de, por ejemplo, tenemos datos de criminalidad y tenemos una cosa que dice etnia, o estatus migratorio, o país de origen, y publicamos todos los datos. Pero entonces sale que de los jóvenes marroquíes, el 30% ha cometido un delito. Entonces ya no se puede publicar ese tipo de datos. ¿Por qué? Porque va a ofender a un colectivo, en este caso un migrante de un cierto país. Pero ¿cómo cambió la mentalidad en Europa? A ver. Pero no cambió. Europa... Es la clase burocrática. Pero Europa no era así. No. Europa no era así. Europa era dura. Europa era muy, muy dura. Y hoy se ha convertido en gelatina. ¿Qué sucedió? Es la represión social, la censura social, lo llamo yo. No es que tanto que el Estado lo comenzó, pero por ejemplo recordemos, si no me acuerdo mal, 99 estaba un famoso político de derecha, un profesor universitario de sociología, y él iba a ganar las elecciones 2 semanas antes. Un activista de izquierda lo pega un tiro. Y entonces esta persona, básicamente el establishment, el status quo político, la clase burocrática europea le decía que no podía ofender a estas personas, a los migrantes. Y lo único que decía él es que el tipo de migrante que llega a un país como el mío, Países Bajos, no compartía los ciertos valores bases, valores fundamentales con el resto de los holandeses. Claro. Pero se volvió tabú. Si uno decía eso, te decían racista, te hacían callar socialmente. Y esta represión social poco a poco se va al Estado y se va a la clase burocrática, que antes tal vez te censuraba, te cancelaba, ¿no? Te quitaba pauta del Estado, no te ofrecían becas si no cumplías con cierto perfil político. Pero ahorita vemos el extremo en Reino Unido de una larga trayectoria, y el extremo es que alguien te toca la puerta porque publicaste un tuit que ofendiste a un colectivo. Entonces realmente Europa perdió ese respeto por la libre expresión, y me recuerda muy bien a las palabras de un gran periodista danés que se llama Flemming Rose, y él decía: cuando yo publiqué los cartoons de Mohammed y ahora no puede vivir sin protección en ninguna parte del mundo, claro, porque tenía amenazas de vida contra él, no sabía que la libre expresión en Europa era mucho más frágil de lo que pensaba en su momento. Bien. Increíble. Vamos a hacer otra pausa, pero volvemos en unos instantes. Continuamos entonces con nuestros invitados esta noche acá en Estado de la Nación, el profesor Olaf Tyrmand y también Roberto Wagner, conversando acerca de lo complicado que está el mundo. Bueno, una de las ofertas de Trump, y perdón que vuelva a Trump, pero esto tiene que ver mucho con Guatemala, es la migración. Y resulta que un país como Guatemala ha pensado desde hace mucho tiempo que las remesas van a seguir ahí y que van a seguir creciendo y que son infinitas. Pero hoy las cosas podrían cambiar radicalmente, a pesar de que el migrante guatemalteco, el salvadoreño, el mexicano y muchos otros se asimilan, son muy diferentes a esas migraciones que hay en Europa. Otros migrantes latinoamericanos no se asimilan mucho y llegan a pedir. ¿Qué va a pasar en ese sentido? ¿Qué panorama se ve para la migración en los Estados Unidos? Bueno, yo creo que, y antes de las
elecciones en Estados Unidos, yo consideré que iba a ser un año muy difícil para los migrantes, independientemente si queda el Partido Republicano o el Partido Demócrata. Ahora, primero creo que va a ser interesante ver cómo es que se inicia el proceso, porque una cosa es muy fácil venir y decir voy a deportar a cientos de miles de personas, y porque son personas que van a venir y se van a ir de regreso, ¿no? O sea, eso no es un fenómeno que no se va a cambiar. ¿Cómo se va a ordenar la frontera sur de los Estados Unidos, la frontera Estados Unidos-México? Eso creo que va a ser, digamos, un primer paso, que en la medida de que cómo va funcionando eso, podemos ya empezar a ver qué sucede con esto, pero sí va a haber un momento, porque, a ver, es una promesa de campaña. Ya se fijó un número, ya se han hablado de números. Trump suele cumplir con sus promesas de campaña. Exacto. Entonces aquí hay dos cosas que se tienen que tomar en cuenta. Primero, cuando te ponen un número, ahí es lo que es una cuestión entre cuando nosotros analizamos el concepto de poder, analizamos lo que es el peso del poder. ¿Qué tanto peso vamos a tener nosotros, ya sea como Guatemala o como región, como Centroamérica, a la hora de venir y decir, bueno, logramos negociar algo para que ese número no se alcance, o sea, más bajo de lo que se dijo, por un lado. Pero por otro lado, el gobierno de Obama, Trump lo mencionó, pero no lo implementó, y el gobierno de Biden, todos tuvieron un plan para el Triángulo Norte. Plan Alianza para la Prosperidad, ahora es las causas raíces de la migración irregular, y Trump había propuesto un plan que se llamaba América Crece. Yo creo que hay una oportunidad también en venir, que nuevamente no podemos estar de brazos cruzados esperando a ver qué viene, pero hay que decir, mire, sí, con mucho gusto estamos dispuestos a colaborar, pero también necesitamos una mano en crear ciertos incentivos para que no sea tanta gente. ¿Qué capacidad, qué infraestructura tienen nuestras autoridades para también venir y hablar esos temas? Porque nuevamente existe ya el conocimiento y la experiencia de que sacar gente en cifras récord, como lo hizo Obama en su momento, son 70,000, casi más de 70,000 guatemaltecos ya en lo que va del año en la última administración, y muchos van a regresar. Entonces, ¿qué se puede hacer para prevenir eso? Pero regresando a esa pregunta inicial, también como país tenemos que pensar en que no podemos seguir, digamos, viviendo del trabajo de personas que estamos expulsando al país porque no generamos nosotros las oportunidades para que se queden acá. Esa mentalidad tiene que cambiar. Y no pareciera estar cercana de cambiar. A ver, el tema de la minera, de lo del níquel, que primero le autorizan sacar níquel pero no exportarlo, y luego ahora ya tienen el permiso para exportar, pero ahora les cancelan vergonzoso. O sea, a ver, vergonzoso. Son puestos de trabajo de realmente una industria que está dispuesta a apostar muchos, pero muchos millones, y en eso van los puestos de trabajo. O sea, no pareciera que estemos dando tampoco las señales correctas. Bueno, hay una confusión, ¿no? Y me da mucha risa cuando llega al Departamento de Estado, que obviamente hay ayuda extranjera, solo que no va a temas de infraestructura que justamente podría ayudar al crecimiento económico en Guatemala y, por ejemplo, llevar a mejores salarios. Va a lo que ellos llaman diplomacia blanda, que supuestamente, bueno, son como grants y son ayudas a grupos principalmente de izquierda para cambiar, qué sé yo, la construcción de democracia o temas muy soft, ¿no? Y creo que sí puede haber una oportunidad de que ese dinero o parte de ese dinero se convierte en algo de gasto o de ayuda en la construcción de infraestructura. Pero el problema aquí es, miren, no llega inversión extranjera a través del Estado, no llega a través del gobierno de Estados Unidos. Van a ser inversores privados de Estados Unidos que toman la decisión de llegar a Guatemala a invertir en el país. Sí, pero ellos no van a hacerlo porque les diga el gobierno de los Estados Unidos. La primera visita sí, justo. La primera visita de Kamala Harris la recuerdo bien. Claro. Vamos a traer 15,000 millones y vino incluso con empresarios y todo. Si no hay condiciones, simple y sencillo, no van a invertir en este país. Sí. Y esa es la realidad que tenemos que enfrentar, ¿no? Que no vamos a tener la misma historia romántica, la misma mentira una vez y otra vez, porque no es el Estado, el Departamento de Estado, el USAID, que va a invertir en Guatemala.
más bien van a causar problemas, al menos ese es mi punto de vista. No, pero también, digamos, al final del día son las autoridades que tienen que crear un ambiente, digamos, que venga y diga, lo estábamos hablando fuera del aire, 2.500 millones potenciales para invertir de empresas y que puede facilitar el gobierno de la India para decir, vean, aquí está esta gran oportunidad en Guatemala y todo, y no hay respuesta de autoridades. Y de repente, digamos, se crean condiciones en el vecino país de El Salvador, y Nayib Bukele, invitado a la toma de posesión de Donald Trump, digamos, al principio lo decías, pero se está moviendo y todo, o sea, se va a hacer un metro, y entonces viene y dice, vean, yo estoy creando condiciones para que vengan otras empresas, no importa de dónde, de Estados Unidos, de la India, de China, de lo que ustedes quieran, pero venir y decir, aquí están las condiciones para que, digamos, si usted invierte su dinero, va a tener un retorno, y nosotros nos beneficiamos porque se van a crear trabajos, va a crecer la economía y así sucesivamente. Digamos, o sea, suena sencillo decir, pero al final del día estamos en este enjambre de políticas y de tomas de decisiones, los famosos borrones y cuentas nuevas. Viene un gobierno nuevo, borra todo lo que hizo el anterior, pone nuevas reglas. Entonces yo como inversionista digo, esto es un desastre. Lo que decías perfectamente de la empresa, una empresa que fue sujeta a Maya Níquel, que fue sujeta a, digamos, a una auditoría en el 2015, se les dice, vean, tenemos estos hallazgos, en marzo de este año se les hace otra auditoría, dicen, todo bien, y dicen, no, pero no se resolvieron el resto de los hallazgos del 2015, en redes sociales publicamos y todo, que ustedes no pueden seguir, se suspenden sus operaciones de momento. Entonces, cualquier otra empresa, más allá del debate que podamos tener sobre la minería, pero cualquier otra empresa que ve eso, dice, yo no voy a invertir ahí, porque en cualquier momento me sale el señor que alguien lo nombró ministro, viceministro, lo que sea, y me va a venir y me va a poner ciertas multas, y se arruinó mi operación. El riesgo que yo tomé de invertir en Guatemala por su ubicación, por su riqueza, digamos, de recursos y demás, se va al tacho de la basura porque me cambian las reglas del juego. Y recordemos que este presidente se fue a la ONU a buscar inversión, señores. Si buscas inversión, no vas a la ONU. No, claro. Vas por el camino de Bukele. Y a veces ves más voluntad del gobierno chino a invertir en infraestructura que luego te ayuda a conseguir otros tipos de inversiones privadas extranjeras, que parece que este gobierno, creo yo, no lo entiende. Cuando vemos toda este panorama, o sea, hoy por hoy el mundo parece confuso, muy, muy confuso. ¿Qué podemos esperar del 2025? Yo creo que un caos, pero un caos interesante. Como académico, creo que es interesante cuando hay cambios tan fuertes como que vamos a vivir el año entrante. Obviamente todos los ojos están en Trump, y más bien las personas que van a trabajar con Trump, por ejemplo, en política exterior. Y por lo demás, pues no podemos predecir mucho. Yo soy de la escuela de que lo impredecible es impredecible por una muy buena razón. Y probablemente el Siria de hoy, en medio año más, vamos a tener otro conflicto que ni siquiera podíamos haber previsto ahorita. Pero que va a haber cambios, y que va a haber un año de muchos cambios en política exterior, pero también para Guatemala, también para Europa, también para Estados Unidos. Creo que es muy obvio. Putin y Xi. Dos antagonistas muy importantes para Trump, porque ese discurso de somos amigos y nos queremos y nos damos abrazos, todos sabemos que no es así. El primero en declinar la oferta de ir a la toma de posesión de Trump fue Xi. Así es que, ¿qué va a pasar en el diálogo que necesariamente van a tener que tener esos tres líderes del mundo, que pareciera que son los que van a decidir al final cómo se juega el ajedrez? Lo hemos hablado ya en otra ocasión. Trump tampoco se puede dar el lujo de venir y decir, hablé con Putin, los territorios ya ocupados en Ucrania, olvídense de eso, porque sería como darle la espalda a Occidente, a la democracia y a la libre autodeterminación de los pueblos. Digamos, si la gente en Ucrania viene y va libremente a votar y decir queremos ser parte de la Unión Europea y todo, y que de repente una potencia extranjera diga, no, eso no pueden ustedes hacer eso, o sea, nuevamente es una cuestión muy compleja.
Pero yo sí creo que Trump está en una posición y Putin lo sabe digamos, de crear otras condiciones de negociación, y estoy de acuerdo, no es personal, son negocios, y principalmente con Trump. En el tema de China, yo creo que el tema de los aranceles y todo sí va muy de regreso a China. Estados Unidos siempre, eso históricamente, desde el 2004, ya entre sus pilares de seguridad nacional era la contención económica de China. No les gusta para nada a Estados Unidos la presencia cada vez más fuerte de China en la región. Un partido, digamos, donde un Xi Jinping, que en el 2019, el Congreso del Partido Comunista dice, vamos para el 2050, vamos a ser una superpotencia mundial y vamos a ofrecer una alternativa de gobernabilidad diferente a la democracia. Pero hay otro tema ahí muy interesante, que yo creo que eso va a ser una cuestión que puede generar ciertas tensiones China-Estados Unidos. China es el principal exportador de precursores químicos para hacer fentanilo en los Estados Unidos, que es la principal causa de muerte entre adultos jóvenes en aquel país. Lo sacan por Tailandia y por otros... Sí, pero es China. Sí. Pero es China, y entonces... Y sabemos que todo eso es controlado por la dictadura del Partido Comunista Chino. O sea, China está también muy cerca de... O sea, está actuando, pero está muy cerca de venir y que alguien le diga, ustedes operan como un cartel, como los mexicanos. Y lo que están haciendo también es con este tema. Entonces, nuevamente, no va a ser fácil. Estoy de acuerdo con Olaf. Yo creo que va a ser una situación convulsa. Va a ser interesante, pero va a ser, digamos, creo que estamos ante lo que un profesor, John Mearsheimer, dice, que él lo llamaba la tragedia de las grandes potencias mundiales, que dice, si querés ser una gran potencia mundial, vas a tener que, digamos, darte cuentazos con el que tenga el título, si querés tener el título de superpotencia. No creo que vamos a ver guerras directas entre sí, pero sí vamos a ver conflictos que no van a ser los más diplomáticos. ¿Cómo se ve esa relación Xi-Putin? Hoy, o sea, a ver, sí, es cierto, tienen cierta relación y todo, pero es que entre ellos también hay resquemores enormes. Y uno de los grandes es Mongolia y Siberia. Claro, que es que todo el mundo aquí, en la mesa, en ese tablero, cree, bueno, este territorio realmente me pertenece. Y Putin lo ha declarado. Putin quiere volver a lo que era la Unión Soviética. Entonces, tampoco la relación con Xi se ve tan granítica, digamos así. Es una relación fría y pragmática, ¿no? Yo creo que lo interesante, bueno, agregando un poco lo que se dijo, hay un buen ejemplo. Hay una empresa neerlandesa, ASML, que produce unas máquinas para producir semiconductores que no puede producir ninguna otra empresa en el planeta. Y China quiere esa tecnología y quiere que la empresa produce esa tecnología en China. Y Estados Unidos dice, ustedes hacen esto y vamos a desatar el infierno. O sea, sobre Países Bajos, sobre la Unión Europea. Entonces, por el momento, Estados Unidos, con una mano fuerte, que solo lo puede justificar con su superioridad militar, ¿sí? Y que al final, de facto, Estados Unidos protege militarmente a Europa, que es un poco el mensaje que ahorita está sonando en las mentes europeas. De repente, pues los europeos tienen que cumplir lo que manda el hermano grande, en este caso Estados Unidos. ¿Qué vemos de Xi Jinping y Putin en este contexto de Estados Unidos? Yo creo que es medio complicado, ¿no? Putin creo que no ha cambiado tanto desde la toma de Crimea. Xi Jinping obviamente ha consolidado el poder mucho y creo que es un gran peligro político para Estados Unidos. Ya recordemos que China es la economía más grande del mundo, la tercera economía más grande del mundo es la India, entonces tampoco estamos hablando de lo mismo que hace 20, 30 años, cuando Estados Unidos tenía una potencia militar combinada con una potencia económica que ya no la tiene. ¿Sí? La potencia económica la está perdiendo. Entonces esto va a crear algo impredecible, pero yo lo sigo con mucho interés. No sé exactamente qué va a pasar, pero Xi Jinping tomó el caso ruso, Ucrania-Rusia, pues con mucho pragmatismo, ¿no? Bien, pues muchas gracias a ambos. Nos quedó sobre la mesa Irán, que también es algo que es una incógnita, así es que, bueno, pero no se puede
dar esa revista tan así. Muchas gracias a ambos, les agradecemos mucho por haber aceptado la invitación. A ustedes también, gracias por habernos acompañado. Tengan una excelente noche.